Bien, vamos con la segunda parte, unidad 1, clase número 4. Entonces, surgen estos 10 pueblos bárbaros y en la península ibérica, porque a partir de ahora vamos a comenzar a centrarnos en lo que pasó en el territorio de lo que hoy conocemos como España, la península ibérica, me van a escuchar muchas veces nombrarla. La península ibérica fue invadida por estos pueblos especialmente por los visigodos, los alanos, los vándalos, los suevos, sobre todo los visigodos, ¿sí? Eh, la palabra godo viene de esta época y se ha aplicado a lo largo de los siglos a los españoles, hasta el siglo XIX inclusive. Así que la palabra godo es una figura retórica para incluir para decir español tradicionalmente. ¿Qué pasa con estos visigodos? Bueno, los visigodos invaden la península ibérica y se produce una mezcla entre la cultura local, que ya había, por supuesto. Piensan que se van superponiendo diferentes capas culturales y además de ser capas culturales son capas lingüísticas, porque cada cultura tiene su lengua. Recuerden el factor de cambio lingüístico que consiste en la invasión política de un pueblo cuando un pueblo invade y domina políticamente a otro, muchas veces le impone su lengua. O sea que la lengua es una herramienta política también y más adelante vamos a ver hasta qué punto es una herramienta política. Bien, tenemos los pueblos que habitaban originalmente la península ibérica, sobre eso hubo invasiones griegas, vino el Imperio Romano y sobre el Imperio Romano vienen los bárbaros, ¿sí? Los visigodos sobre todo, que son los que se hicieron fuertes. Una mezcolanza, ¿no? Porque vamos a ver después en un videito que les voy a dejar cómo todas estas diferentes invasiones dejaron rastros lingüísticos también en la península ibérica. Bien, la cuestión es que en esta mezcolanza cultural, además, piensen que surge el cristianismo entre medio, los últimos 2 siglos del Imperio Romano, el imperio se convierte al cristianismo y el cristianismo se disemina también por todos los dominios romanos y llega por supuesto a la península ibérica, al punto que en esta mezcla cultural los visigodos se convierten también al cristianismo y los reyes visigodos son reyes cristianos. ¿Qué pasa con la lengua en este proceso? Bien, la península ibérica cae ante estos pueblos bárbaros antes que Roma. Cae en torno al 411, ¿sí? 410 después de Cristo, ¿sí? Unos 40 años, un poco más, perdón, 60 años antes que Roma. Y por supuesto las cosas se dan en un proceso, no suceden de un día para el otro. No es que el 1 de enero del 411 el Imperio Romano cayó definitivamente. Bueno, fue un proceso, ¿sí? En el que se va conquistando el territorio y se va expulsando a los romanos y van ganando terreno los bárbaros. Con la lengua pasa algo similar. No es que conquistan los visigodos y chau latín. No, por supuesto que no. Piensen, tengan siempre presente esto de las capas culturales y lingüísticas de las que hablamos. Hubo sucesivas invasiones y de todas quedó algo. Entonces, de la lengua de los visigodos también quedó algo, pero como la gente hablaba latín vulgar, ese latín vulgar es más fuerte y entonces los visigodos lo adoptan finalmente. Pero ¿qué pasa con ese latín vulgar? Necesariamente se transforma por todas las capas lingüísticas que hablamos y por la dominación política, por el aislamiento respecto de Roma, bueno, por todos los factores que ya fuimos enumerando. Esta lengua, con una base muy fuerte del latín, va cambiando, se va transformando. ¿Y en qué se transforma? Bueno, en cada región se transforma en algo diferente. A todas estas lenguas que provienen del latín, de este latín vulgar y mal hablado, a todas esas lenguas se les va a llamar lenguas romance. Les voy a dejar también imágenes acá que pueden encontrar en el PowerPoint que está en la carpeta de biblioteca, ¿sí? En la biblioteca del grupo.
¿Qué pasa con las lenguas? Bueno, todas las lenguas que surgen a partir del latín en los territorios que antiguamente habían sido conquistados por Roma, a esas lenguas se les llama lenguas romance. Romance porque vienen de Roma, ¿sí? Entonces no tiene nada que ver con el romanticismo, con los corazoncitos y esas cosas, no. Las lenguas romances son las que vienen del latín. ¿Cuáles son esas lenguas romances? Yo les voy a enumerar algunas, hay más, y hay algo más que tenemos que saber. ¿Qué define que un dialecto sea considerado como una lengua, como un idioma? Bueno, hay básicamente dos características. Una es que esa lengua tenga literatura escrita, que tenga registro escrito. Esa es una de las características necesarias para que un dialecto deje de ser considerado dialecto y se convierta en lengua. El otro factor es la cantidad de hablantes. Yo no sé si ustedes saben, pero el castellano, que nosotros hablamos hoy en día, es la segunda lengua más hablada por hablantes nativos del mundo, superada únicamente, a que no adivinan por quiénes, por los chinos, que son muchos miles de millones de hablantes. Ni siquiera el inglés tiene la cantidad de hablantes nativos que el castellano. El castellano tiene mayor cantidad de hablantes nativos. Entonces, lo que nosotros estamos estudiando ahora es cómo se origina esta lengua que hoy en día tiene tantos miles de millones de hablantes nativos, ¿de acuerdo? Entonces, vuelvo al siglo V después de Cristo. Empiezan a surgir en las diferentes regiones que componían el Imperio Romano nuevas lenguas a partir del latín. ¿Cuáles son esas nuevas lenguas? Bueno, vamos a ir de oeste a este, ¿sí? Si pensamos el mapa de Europa. Tenemos Portugal con el portugués, España con el español, el levante español con el catalán, el sur de Francia con el provenzal, el resto de Francia con el francés, Italia con el italiano, Cerdeña, la isla, con el sardo, y todavía más lejos, en Rumania, el rumano es una lengua de origen latino. Son las grandes lenguas, digamos, romance, que surgen a partir del latín, a partir de este periodo. ¿Cuál es el periodo en el que se va desarrollando este proceso de pasar del latín a las lenguas romances? Les repito, no fue a partir del 1 de enero del 476. Fue un largo periodo de al menos 1000 años. Sí, 1000 años. ¿Cómo se llama ese periodo? Edad Media, entre el 476 con la caída de Roma Occidental y 1492 con el descubrimiento de América. Ese periodo, ese largo periodo, es el periodo en el que se va gestando la lengua castellana, entre otras, ¿sí? Porque piensen que al principio no había manera de escribir esta mezcolanza de lenguas en la que el latín era más fuerte, pero piensen, sigan teniendo en cuenta esto de las capas culturales y lingüísticas, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué pasa en la península ibérica? Bien, está bien, empieza a desarrollarse esta nueva lengua. Estoy simplificando bastante porque claramente no es que toda la península, sin las comunicaciones que conocemos hoy en día, iban a ponerse de acuerdo toda esa gente para hablar una misma lengua y para deformarla para el mismo lado. Claramente no. Hubo diferentes dialectos que se hablaban en los diferentes reinos cristianos en los que después devino la historia de la península ibérica. Pero bueno, ya vamos a llegar ahí, ¿sí? Hay otro evento histórico que marca muy fuertemente la historia de nuestra lengua. Y es un evento que ocurre en el año 711 de nuestra era. Y yo se los voy a simplificar muchísimo, pero les dejo un videito para que ustedes miren y tomen apuntes acerca de algo que sucedió en el 711 y que es la invasión árabe a la península ibérica. ¿Qué es esto? Ustedes saben que la península ibérica está a 8 kilómetros de África, ¿sí? En el estrecho de Gibraltar. Es nada lo que separa a España del norte de África. En algún momento, en el siglo VIII, en el 710 aproximadamente, hay diferentes versiones sobre lo que pasó en ese momento.
cuál será la definitiva, probablemente todas tengan algo de verdad. Hubo un conflicto político dentro de los reinos visigodos, porque bueno, piensen que los visigodos se hicieron fuertes, pero había otros pueblos bárbaros también por ahí, que fueron dominados por los visigodos. Obviamente no estaban contentos con esto del dominio visigótico, así que si bien los visigodos eran más fuertes, había otros pueblos que estaban en desacuerdo con esto, y mismo dentro de la familia de los visigodos hubo desavenencias. Una de las versiones es que un conde envió a su hija a la corte, la cual fue abusada por el rey, y entonces el conde se ofendió mucho y entonces les pidió ayuda a los árabes del norte de África para tomar venganza. Esa es una versión. Otra versión es que el rey Rodrigo de los visigodos tenía un oponente que era su primo y que este primo no contaba con ejércitos propios, entonces invita gentilmente a los árabes del norte de África a que lo ayuden y se lleven algún botín y se vuelvan. Solo que claro, que una vez que los árabes pasaron a la península ibérica y vieron que el botín era importante y que se podía seguir más arriba, no se volvieron al norte de África, sino que se quedaron. Y se quedaron mucho en tiempo y en espacio. Bien, les dejo un video que simplifica bastante esta historia, como para que ustedes tengan una idea de qué fue lo que pasó. Los árabes invaden, esa es la verdad, invaden la península ibérica en el 711. La invaden casi en su totalidad, excepto por una pequeña zona al norte donde los reinos cristianos se refugian, en la zona creo que de Asturias, si no me equivoco, y resisten la invasión árabe, y ese foco de resistencia se va a convertir con el paso de los siglos en una reconquista de la península y la expulsión final de los árabes, pero va a tomar 800 años, mucho tiempo. Bien, interrumpo acá y sigo en un tercer video con la última parte de esto.